Esta semana, pues, estamos hablando sobre algunos fundamentos del cristianismo. Algunos, porque son muchos, los fundamentos del cristianismo. Y ayer hablaba sobre la salvación por fe o por gracia. Fue un tema muy importante, muy necesario de tenerlo en cuenta. Y son fundamentos que usted y yo, mi hermano, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tenerlos muy precisos porque hay mucha gente allá afuera en el mundo que nos quiere enseñar otras cosas. Y si usted no está firme en la palabra del Señor, pues se puede desviar. Pero por eso el Señor nos ha enviado su palabra. Hoy quiero hablarle de otro fundamento importante en el cristianismo y son las escrituras. Las escrituras, que es la palabra del Señor. Ese libro que usted tiene ahí, mi hermano, es algo importante para el cristianismo. Un cristiano sin la palabra del Señor, pues obviamente no es cristiano. Un cristiano que no lea de la Biblia, que no tenga conocimiento de su palabra, obviamente no va a tener fundamentos, no va a tener con qué defenderse ante otras personas. Tengo aquí unos datos importantes. Se ha tomado como las escrituras, entre otras cosas, se ha tomado como guía arqueológica para encontrar civilizaciones enterradas. Una de las cosas que las personas utilizan las escrituras, la Biblia que usted y yo tenemos, la han utilizado para eso, para buscar, van y buscan en ciertos lugares, ellos van y leen y dicen, aquí posiblemente puede haber estado el arca, vamos a buscar y se van a buscar el arca. Posiblemente, según las medidas de la Biblia, aquí pudo haber estado la espada que quedó revolviéndose en el Edén. Vamos y buscamos y ellos hacen esas cosas. Pero vamos a mirar para qué el Señor nos dejó las escrituras. Puede estudiarse como literatura y explorarse como historias y expresiones poéticas. Usted sabe que las escrituras está escrito de diferentes formas. Hay como en verso, en poesía, hay diferentes formas en que está escrita. Pero en esencia, la Biblia es la palabra de Dios. Es el mensaje divino que muestra al mundo rebelde cómo acercarse a Él. Ese es el propósito principal de la palabra del Señor. Es la Biblia. El punto principal, como lo digo aquí, es el mensaje que Dios nos da a toda la humanidad y le muestra al mundo rebelde cómo debe acercarse a Él. Porque si usted y yo no tuviéramos la Biblia, mi hermano, nosotros no sabríamos qué hacer. Nosotros antes de conocer de Cristo vivíamos de formas como nos venía en gana. Hacíamos ciertas cosas, vivíamos como quisiéramos, pero no había una ley que nos dijera, mire, esto está bien, esto está mal, esto no se puede hacer, esto a Dios no le gusta, esto a Dios no le agrada. En otras palabras, no sabíamos, creo que algunos, pero no sabíamos que Dios existía. Muchas personas dicen, no, yo no sabía que Dios existía. Yo pensaba que eso era un cuento o una historia. Dice que el libro, o sea, la Biblia, es uno de los libros más antiguos del mundo. Las porciones más antiguas de la Biblia datan de hace 4000 años atrás. Y aunque es muy antiguo, sin embargo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy. Ustedes saben que la palabra del Señor ha existido desde muchos años y han pasado épocas, años, siglos. Ha pasado muchas cosas, el modernismo, el hombre se ha inventado una cantidad de cosas, pero la Biblia siempre estará ahí y nunca se terminará, porque así lo dice la palabra del Señor. Mire que el mundo se ha modernizado y aún usted sabe que la Biblia la podemos encontrar aún en el celular. Usted puede buscar en el celular la palabra del Señor y ahí está, intacta. Así como está escrita en los libros, ahí usted encontrará la palabra del Señor. O sea, llegó la internet, llegó todo lo que es esta parte de los sistemas, todo lo que es esta parte de internet, pero la palabra del Señor está ahí. O sea que no hay excusa de que una persona diga, no, yo no encontré, yo nunca supe de Biblia. No, eso está en toda parte. Usted la puede encontrar en cualquier parte. Usted puede buscar en internet, buscar una cita bíblica. Usted pone, por ejemplo,
Mateo 5:10 y te aparece Mateo 5:10 y te aparece en diferentes versiones. Entonces, el libro de la Biblia, aunque llega el modernismo, él sigue intacta. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Cómo saber? Porque es que hay muchas personas que dicen, no, pero es que ese libro fue escrita por hombres y pues ellos cometían pecado. Y uno que va a saber si eso realmente es cierto o no es cierto lo que dice. Bueno, lo importante es entender que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo. En la palabra del Señor, Él tomó muchos versículos para decir que la palabra de Dios es real. Y vamos un momentico a Mateo 22:29 y vamos a corroborar esto. Mateo 22, busque ahí por favor, 22:29. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Claro, los apóstoles estaban preguntando a él que si una mujer tenía varios esposos en el cielo, ella con quién se iba a quedar, con el primero, el segundo, el tercero, o con cuál. Y el Señor Jesucristo le dice, no, ustedes están errados. Ustedes están errados porque ignoran las escrituras. Allá en el cielo seremos como los ángeles. Allá nadie se casará, ni habrá matrimonio, todos seremos iguales. Pero miremos cómo el Señor Jesucristo dice las escrituras. O sea, Él pone de manifiesto que las escrituras es algo importante y que es algo que Dios mismo envió. Dios mismo permitió que se escribiera, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Y dónde está escrita la ley? Pues en las escrituras, en la palabra del Señor. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, las escrituras es importante. Ahí está todo. Es importante porque las escrituras es el libro de todos los cristianos. Vamos a Mateo 22:43. Vamos a mirar un poquitico de palabra. Mateo 22:43. Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El Señor Jesucristo le venían con unas preguntas tremendas, pero él siempre decía algo de la palabra del Señor. Él siempre tomaba de las escrituras y él recordaba, mire, así lo dijo en tal parte, así lo dijo David. Y si ustedes como que leen y se les olvida, pero el Señor Jesucristo tenía muy en cuenta la palabra del Señor para darle respuesta a los que les hacían ciertas preguntas. Mateo 24:15. 24:15. Estamos viendo la importancia de las escrituras, de la palabra del Señor. ¿Por qué un cristiano debe de tener la Biblia? ¿Por qué un cristiano debe conocer las escrituras? Dice 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, a ella el Señor Jesucristo está indicando un libro. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En estos momentos, el Señor Jesucristo también tomó del profeta Daniel algo que él ya sabía, que lo había leído. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, cuando fue niño, a él le enseñaron todas las escrituras. Todos los judíos enseñan a sus hijos
las escrituras, ellos tienen que leer, así como, por ejemplo, aquí, así como nosotros aquí mandamos a nuestros hijos a la escuela, a la escuela dominical y ellos aprenden las escrituras. Eso es lo que es importante hacerlo con nuestros hijos. Por último, vamos a Lucas 17:27. Son muchos versículos, pero vamos a algunos. Lucas 17:27. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el cielo, fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor Jesucristo tomó otra parte de las Escrituras y habló de la situación de Sodoma y Gomorra. O sea, él conocía las Escrituras. El Señor Jesucristo, si usted se pone a analizar, nunca hablaba algo aparte de lo que estaba escrito, porque él conocía y siempre tomaba la palabra del Señor para dar algún ejemplo, para dar alguna enseñanza. ¿Por qué es importante las Escrituras, mis hermanos? Porque la palabra de Dios siempre nos va a enseñar muchas cosas y entre ellas nos va a ayudar a fortalecer la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para que el día que alguien venga y diga, no, es que Jesucristo era simplemente un profeta y no más, él no fue ningún Dios. Jesucristo fue un hombre que vino a esta tierra y ya, y eso fue todo. Alguien que venga a decirnos cosas extrañas, cosas diferentes a lo que usted y yo hemos aprendido de la palabra del Señor. Si usted está firme en las Escrituras, usted con toda tranquilidad le puede decir, no, qué pena, pero la palabra del Señor dice esto, esto y esto, y así lo dice. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las Escrituras. Como un libro que posee autoridad divina también. Mateo 5:18. Vamos a Mateo 5:18. Las Escrituras es como un libro que posee autoridad divina. Vamos a ver. Dice 5:18. Vamos a leer del 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, mire la importancia de las Escrituras. Dice aquí, lo que dice aquí, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. O sea, van a pasar los siglos, van a pasar todos los años, y todo lo que está escrito en la palabra del Señor siempre estará vigente, nunca cambiará, nunca se dirá, el día de mañana no vamos a poder decir, bueno, el Señor Jesucristo vino y cambió ciertas partes de la Escritura. No, ya en estos momentos ya la gente se puede volver a recasar porque por ahí ya lo quitaron. No, no, no. Todo está ahí escrito y nada se va a quitar hasta que el Señor venga. La Biblia es inspirada por Dios y fue escrita por varios autores en diferentes épocas y trasfondos culturales. Eso lo saben, ¿sí o no? Inspirada por Dios. O sea que Dios, a través del Espíritu Santo, inspiraba a aquellos hombres de diferentes épocas, de diferentes años, aún diferentes idiomas, a que escribieran. Y ellos eran inspirados a escribir lo que Dios les mandaba. Por eso usted ve que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hay una unión entre ellos dos, siendo que entre una época y otra hubo una gran cantidad de años en que no se volvió a escribir. Después del Antiguo Testamento no se volvió a escribir hasta que volvieron a escribir el Nuevo Testamento. Y sin embargo, estos dos libros tiene una unión tan tremenda que personas como Pedro, como Pablo, como Juan, ellos aún
citan ciertos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, uno y lo otro están unidos. ¿Quién hace eso? Solamente Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a segunda a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí yo quiero decir algo. Dígame usted, ¿en dónde usted podrá encontrar otro libro de tantos libros que existen hasta nuestra época en las bibliotecas, en los grandes bibliotecas que existen en las diferentes ciudades, de todos esos libros que nosotros encontramos, libros donde enseñan historia, la historia de América, la historia de Colombia, la historia de la humanidad, libros donde te enseñan, bueno, lo que son las matemáticas, todos esos libros? Dígame, ¿quién de esos libros te va a enseñar o te va a redarguir por lo que tú estás haciendo? ¿Qué libro de esos te va a llevar a cambiar tu vida? Ninguno de esos libros nos va a hacer cambiar nuestra vida. La Biblia lo dice aquí. Es inspirada por Dios. ¿Por qué la palabra del Señor enseña, redarguye, corrige? Porque usted cuando escucha la palabra y usted dice, uy, esa palabra a mí me tocó, uy, eso a mí como que me ardió porque habló de algo que yo estoy viviendo, porque es inspirada por Dios. Porque Dios mismo sabe y conoce la condición del hombre. Él sabe la condición de nosotros, la condición de pecado. Y Él mismo en las escrituras mandaba a escribir cosas y usted y yo hoy decimos, pero oiga, impresionante, como si a Dios le hubieran contado mi propia vida. Las escrituras son las únicas que te enseña, te redarguye, te corrige. Es la única que nos corrige. La primera vez que yo escuché, no sé, alguien me dijo, ¿sí sabe que los borrachos no entrarán al reino de los cielos? Yo me quedé aterrado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y dónde dice eso? No, eso lo dice en la Biblia. A ver, muéstremelo. Y cuando lo leí, yo me quedé asombrado. O sea que eso es verdad. Y no solamente los borrachos, hay una lista larga. No es reyes, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones. Y hay una lista larga, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Yo en ese momento yo dije, uy, padre, yo tengo que hacer algo. Claro, porque yo me tiraba mis bebetas. Y cuando yo leí eso, yo dije, aquí está, o sea, sabía que era la palabra de Dios, pero algo en mi corazón me redarguía y me decía, ah, bueno, ya sabes que si usted sigue bebiendo, que si usted sigue emborrachándose y se muere, pues va a terminar no en el cielo. Pero eso, ¿quién lo hace? La palabra de Dios. Cuando una persona lee otro libro y dice, uy, no, yo voy a cambiar porque este libro me dice cambia. Nunca. La única, la única que te va a hacer cambiar y que te va a redarguir es la palabra de Dios, porque está inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y dice, para corregir, para instruir. La palabra de Dios nos instruye. Ella lo instruye a usted y me instruye a mí. ¿En qué? En justicia. Usted y yo ya lo hemos escuchado a través de nuestro pastor Héctor, cuando ha enseñado lo que es la justicia, los mandamientos pequeños, las bienaventuranzas, ya todo lo conocemos. Todas esas leyes tan impresionantes, esos pequeñitos mandamientos, eso es justicia. Y somos instruidos en eso a través de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos redarguye y nos instruye. Dice aquí el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién de ustedes alguno de ustedes ha estudiado en la universidad? No lo sé, ¿alguno de ustedes terminó la universidad? Bueno, el bachillerato, eso. Cuando uno estudia, cuando uno va a un lugar de esos, a usted lo instruyen, a usted le enseñan, lo capacitan, le hacen exámenes y una cantidad de cosas. Y al fin, cuando usted gana el año, obviamente termina su bachillerato, pasa a la universidad. Los que vienen a estudiar a la universidad
tiene que realizar una cantidad de estudios, unas preparaciones, hacer exámenes, aún se tienen que trasnochar, una cantidad de cosas. Pero al final, cuando gana esos exámenes, cuando pasa, cuando, cuando pasa el examen, entonces le dan su diploma, le dan su grado y esa persona ha podido pasar y se convierte en un profesional. Eso es lo mismo con la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor nos envió las Escrituras? Porque Él quiere que usted y yo pasemos al reino de los cielos. Oye, esta vida que nosotros tenemos, la vida cristiana para nosotros, es como la universidad o es como el colegio, como el bachillerato. Estamos aprendiendo, estamos estudiando. Todos los días aprendemos algo de la palabra del Señor. Todos los días, así siempre lean los mismos versículos. ¿Cuántas veces le han leído a usted esto? La escritura es inspirada por Dios, pero siempre hay algo que aprendemos nuevo. Pero si nosotros nos ponemos las pilas y de cada cosa que aprendemos lo ponemos en práctica y lo vivimos, entonces vamos a ganar el año. Vamos a poder estar en el reino de los cielos. Amén. Vamos a segunda de Pedro 1:2. Segunda de Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vamos a leerlo aquí. Vamos a leerlo desde el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña que toda la palabra del Señor, la totalidad de las Escrituras, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y no fue porque ellos en su propia voluntad dijeron, ve, yo voy a escribir esto. Voy a coger un papiro y voy a escribir algo que me dio. Voy a escribir una ley. Dios dijo esto y así, porque me dio la propia voluntad. No, aquí lo está diciendo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es que él dijo, yo voy a hacer esto, voy a escribir esta ley. No, lo dice aquí claramente. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es como la tranquilidad que usted y yo podemos tener, mi hermano, de que la Biblia y ese libro que usted tiene, todo lo que está ahí es una inspiración de parte de Dios. Nada es, sí, fueron escritas por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Y usted lo puede entender, cada que usted vive algo de la palabra de Dios, va a encontrar una bendición. Si la Biblia te dice a ti, honra a tu padre y a tu madre, y si usted honra a su padre y a su madre, usted va a ver una bendición, usted va a sentir una bendición. Si la Biblia dice, perdonad a aquel que te ha hecho daño, perdonad a los hombres si te han hecho algún daño, si te han hecho algo, y usted dice, listo, yo voy a cumplir esto, y usted va y perdona a aquella persona que le hizo algún daño, usted va a sentir una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque no fue escrita por hombres, pero no fue algo voluntario que el hombre le dio en gana. Fue escrita por Dios, inspirada por Dios mismo. Por eso la palabra del Señor tiene como que produce algo en las personas. Ella produce algo impresionante. Es ahí donde usted se da cuenta que hay personas que están con una situación difícil. Han tenido, de pronto están muy llenos de deudas, perdió con su esposa, sus hijos se fueron y esa persona está a punto de que no sabe qué hacer, los bancos le están llamando y al final dice, no, yo no encuentro razón en mi vida, después le llega una enfermedad y entonces le llega a la cabeza y se vuelve a punto de explotar y dice, me voy a matar, me voy a tomar un veneno, me voy a cortar las venas porque yo no encuentro solución a esto. De un momento a otro está así sentado pensando en eso y le da por escuchar la radio y busca y de pronto encuentra la radio, una emisora cristiana, alguien diciéndole en el momento preciso, diciéndole, oye, no te vayas a matar, tú que estás a punto de eso, no vayas a acabar con tu vida porque hay alguien que te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, para, un momentico, ten tranquilidad. Y esa persona escucha y dice, ay, ¿cómo así? Hay alguien que me ama. Uy, espera un momentico, ¿cómo así? ¿Quién dijo eso? ¿Y eso, y qué emisora es? Bueno,
El hecho es que esa palabra, esa escritura, que es el fundamento de nosotros, va y toca a las personas, va y toca el corazón y les cambia el pensamiento. Muchas personas que estuvieron a punto de acabar con sus vidas fueron cambiadas por una palabra. Es más, por una canción bíblica, obviamente. Muchas personas escuchando una canción dijeron, uy, no, espérese, espérese, yo iba a hacer algo, yo iba a dejar a mi familia, yo iba a dejar a mis hijos, yo los iba a abandonar, pero acabo de escuchar una canción que dice lo contrario, que me dice algo diferente. Yo voy a hacer esto. Y es porque, mi hermano, porque es la palabra del Señor que toca el corazón, que toca la vida de una persona. Un libro de historia natural y normalmente son libros de historia. Esos libros no hacen nada, esos libros no tocan a nadie, no los cambian, antes los ponen a pensar cosas diferentes. Amén. Entonces, vuelvo y repito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque la Biblia está compuesta por 66 libros, su principal mensaje es el amor de Dios y su plan para rescatar la humanidad. Ese es el principal mensaje de todas las escrituras. El plan de Dios para rescatar la humanidad. Y no hay otro libro que te vaya a llevar a la salvación. No hay otro libro que te diga, vea, hay alguien que murió por usted, hay alguien que entregó su vida por usted. Solamente las escrituras nos va a llevar a eso. Los evangelios nos relatan la vida y ministerio de Jesús y cómo Él vino a cumplir la ley. Vamos a Mateo 5:17, por favor. Dice así, bueno, yo ya lo había leído, pero lo volvemos a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? Abrogar es demoler, deshacer, destruir. O sea, el Señor Jesucristo no vino, en otras palabras, no vino a deshacer, no vino a destruir. He venido para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces mire cómo las escrituras nos enseñan que el mismo Señor Jesucristo no vino a incumplir la ley, vino a cumplirla, no vino a cambiarla, no vino a decir, vea, esto aquí no sirve, no, yo vengo a hacer, no, Él vino a cumplirla y a cumplir la cabalidad. ¿Cuál es el propósito de las escrituras? ¿Cuál es el propósito, mi hermano? Vamos a 2 Timoteo 3:15. Vamos a leerlo un poquito desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya yo lo había dicho, este es el propósito de las escrituras, algo que otro libro no podrá hacer, y es instruirnos, y es hacernos cambiar, es hacer que la persona cambie. Mire, hay personas que vienen a escuchar la palabra del Señor, y de pronto el pastor o el que está predicando dice algo muy preciso de lo que él está viviendo. Y yo no sé si a usted le llegó a pasar, pero uno dice, venga, a este fue que le contaron. ¿Será que a él le dijeron lo que yo estoy viviendo? Porque está diciendo algo que yo estoy viviendo. Pero no es que el pastor le contaron, no es que a ninguno de los que predican le contaron, es Dios mismo. Dios sabe qué persona necesita puntual. Dios sabe qué es lo que usted necesita, mi hermano. ¿Qué de las personas que vienen por primera vez necesitan? Y Él permite que el que está predicando diga algo preciso para que esa persona diga, uy, yo me voy a corregir, uy, yo voy a cambiar, uy, yo voy a ser diferente, porque lo que esa persona está diciendo me llega, me toca, o me duele lo que está diciendo, pero es que es verdad. Cuando una persona predica, es lo que dice, ¿no? Que le dio en la llaga, pero es porque Dios mismo está tocando a esa persona a través de las escrituras. Amén.
Dice, ese es el propósito de las escrituras, hacernos sabios para entender la salvación. Cuando usted lee las escrituras, cuando usted entiende la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, a usted, mejor dicho, se le abre un panorama impresionante. Mire que cuando nosotros antes de ser cristianos, nosotros a veces no entendíamos la vida, simplemente vivíamos el presente, lo que usted está viviendo hoy. Yo recuerdo que yo en mi vida pasada, antes de ser cristiano, yo no sabía de dónde venía, dónde estaba y para dónde iba. Yo no sabía. Yo escuchaba por ahí que decían, que hablaban, sí, que Jesucristo, que el infierno, pero yo lo escuchaba y lo pasaba en alto, que hay que vivir bien, que hay que ser santo. Me parecía que eso de vivir santo era solamente para los sacerdotes, para los curas católicos. Yo en ese tiempo era católico y me parecía que eso era solamente para ellos, o que era para los monjes, que ellos se iban y se encerraban en casas y eran santos. Me parecía que eso era así. Pero cuando empiezo a leer las escrituras, cuando empiezo a vivir la palabra del Señor y empiezo a darme cuenta de lo terrible que yo vivía, de las cosas terribles que tenía en mi corazón y en mi mente, porque yo antes pensaba que uno podía cometer pecado en la mente y que no pesaba nada. Yo no sé si a usted le llegó a pasar. Usted decía, no, yo puedo, en mi mente yo puedo pensar en cualquier mujer, yo la puedo desnudar, yo puedo sentirla y tocarla en mi mente, y como es mi mente, no estoy cometiendo pecado. Pero después cuando leo en la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo dice que aún si usted desea a otra mujer, si la desea en su mente, ya cometió adulterio en su corazón. Uy, yo me quedé aterrado. Yo dije, ¿cómo? ¿Y esto es así de tremendo? O sea que el pecado no es solamente porque yo voy y tengo una relación con una mujer tocándole y todo esto, sino que simplemente si yo pienso ya estoy cometiendo pecado, y la Biblia lo dice, sí, así es. Entonces, eso me abrió un panorama impresionante. A través de las escrituras, mi hermano, yo sé que usted empezó a entender la vida como un todo. Ya usted empezó a entender nosotros quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito tuyo y mío en esta tierra y para dónde yo voy. Si yo sigo viviendo una vida cristiana en santidad, sé que voy para un lugar hermoso y precioso. Pero ¿por qué lo entendemos? Por las escrituras. Es ahí donde usted ve o ha escuchado personas allá en el mundo que dicen, no, usted se muere y ya, todo se acabó. Ese es el paraíso. Usted murió y hasta ahí llegó todo. No existe infierno, no existe cielo, no existe nada. Usted vive aquí como quiera, que usted se murió y listo. No, tiene la mente cerrada, no tiene un panorama en su corazón. ¿Por qué? Porque son personas que no han leído la palabra del Señor. Las escrituras también muestran a Jesucristo como Salvador. Juan 15, 39, 5:39. Y dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a, a- a los judíos? Mire, ustedes tienen la palabra del Señor, ustedes las escudriñan, ustedes la leen y ustedes piensan que ahí está la salvación. Y resulta que las mismas escrituras, el Señor Jesucristo le decía, las mismas escrituras hablan de mí y no quieren creer. Y no quieren entender que las mismas escrituras hablan del Señor Jesucristo. Él lo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, o sea, a ellos les parece que en ellas, en las escrituras, tenéis la vida eterna. Y luego dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa era la ceguera que tenían los judíos. Ellos buscaban la salvación, la eternidad en las escrituras. Y aunque las escrituras hablaban del Señor Jesucristo, lo tenían a un lado y no lo entendían. Veían las escrituras y tenían al Salvador ahí a un lado y ellos decían, no, no puede ser.
Tú eres el hijo de un carpintero y ¿cómo es posible? Pero mire cómo la palabra de Dios mismo muestra a Jesucristo. La palabra de Dios mismo habla de nuestro Salvador ahí en las Escrituras. Las Escrituras producen vida. Vamos a Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Que las escrituras, la palabra de Dios, dan vida. Porque aquí lo está diciendo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que el Señor Jesucristo hablaba a través de las escrituras daba vida a las personas, traía un cambio en las personas. Siempre que el Señor Jesucristo hablaba, eh, lo hacía de forma, siempre que Él hablaba, enseñaba. Siempre decía algo donde las personas que estaban escuchando dijeran, hombre, sí es verdad lo que este hombre dice. Este hombre está diciendo la verdad de mi propia vida. Yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente. ¿Por qué? Porque lo que él hablaba no era cualquier palabra ahí, no era cualquier cosa, eran vida. Y yo pienso, mis hermanos, que eso es lo que usted y yo tenemos que producir en las personas que nos escuchan. Cuando usted habla con sus compañeros de trabajo que no son cristianos, cuando usted habla con algún familiar que no es cristiano, qué bonito que cada que usted hable o que usted hable con esas personas puedan producir en ellos una inquietud, que ellos puedan decir, hombre, cada que yo hablo con esta persona, a mí me inquieta porque él dice cosas tan precisas, dice cosas que yo digo, hombre, yo estoy viviendo muy mal. Según lo que ese hombre me dice, yo estoy viviendo muy mal, yo necesito cambiar. Porque así hablaba el Señor Jesucristo. Él siempre que hablaba decía algo y los que estaban alrededor sentían como que, sí es verdad, nos estamos portando mal con nuestras esposas, nos estamos portando mal con nuestros hijos, estamos siendo ladrones, parecemos sepulcros blanqueados, porque sí, estamos muy bonitos por fuera, pero yo por dentro tengo ira contra el vecino, pero yo por dentro estoy sintiendo deseos por la mujer de otra. Eso que él dice es verdad. Y muchos de ellos aún les rechinaban los dientes. Algunos aceptaban y otros decían, no, yo rechazo esto, yo me voy, yo no soporto lo que el Señor Jesucristo dice. Vamos a Hebreos 4:12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Uy, hermano, mire la importancia de la palabra del Señor. Mire todo lo que ella hace. Es más cortante que una espada de doble filo. Ustedes conocen la espada de doble filo, dos filos a los lados, eso entra cualquier cosa. Y sin embargo dice que la Biblia entra más profundo. Oiga, pero es increíble cómo usted a través de escuchar un mensaje bíblico, solamente escuchando, usted escucha, entra a su oído, entra a su cerebro y de ahí a su corazón y a su alma y usted le redarguye, usted le dice, listo, sí, esto que es el pastor, a mí me toca, a mí me redarguye, porque lo está diciendo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dígame, mi hermano, ¿qué otro libro discierne las intenciones del corazón? ¿Qué otro libro adentra a lo profundo del corazón de alguien y te cambia? Ningún libro. Pero las escrituras son las únicas que tienen la capacidad de llegar al oído de una persona, de entrar a su corazón y redarguir. Dice, mire, usted está mal,
usted está caminando mal. Mire, usted está con la mujer de otro, eso está mal. Mire, usted está robando con esto, con lo otro. Usted le está robando a su jefe, eso está mal, no lo haga. Y esa persona empieza, sí, es verdad, pero ¿yo qué hago? Y empieza a redarguir, empieza a tocarlo. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace eso? Solamente la palabra del Señor, solamente las escrituras. Es viva y eficaz, pero hay muchas personas que no quieren leer la Biblia. Vamos a Juan 3:19 y vamos terminando. Juan 3:19. No sé si a usted alguna vez le pasó que usted hablaba con alguien y le hablaba de la palabra y esa persona le dice, no, no, cállate, no, no me hables más de eso. Váyase con su Cristo, yo no quiero escuchar de eso. Porque usted de pronto en algún momento le dijo, mire, no vuelva a beber, no vuelva a emborracharse, eso no es de Dios, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y esa persona ya entró en otras palabras está diciendo, ve, este me va a quitar a mí lo que tanto me gusta, beber. Mire, no vaya a esas parrandas, no vaya a esas fiestas, no vaya a esas cosas porque allá puede cometer adulterio. Allá usted está escuchando música mundana, música que te va a llevar a beber, que te va a llevar a acabar con tu vida. Déjame de hablar esas cosas. ¿Por qué? Porque esa palabra entra a su corazón y empieza a cambiarle, a redarguir, a moverle allá a lo más profundo de su alma. Y mira lo que dice la Biblia. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, nuestro Señor Jesucristo con su palabra vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Las personas que no le gusta que usted le hable de la Biblia es porque ellos no quieren que sean reprendidos. Ellos no quieren que les cambie su forma de vida, al menos el que no se quiere arrepentir. Y eso solo lo hacen las escrituras, la palabra del Señor. Pero al final dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el que quiere vivir una vida cristiana, el que quiere cambiar, el que quiere renovarse, dice, hábleme más de Dios, así me duela, así sienta que me hirve la sangre, hábleme más porque yo quiero cambiar, yo quiero vivir una vida diferente, yo quiero restaurar mi familia, mi hogar, mi trabajo, bueno, y todo lo que hace parte de mi vida. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es algo poco lo que vimos hoy de lo que es la importancia de las escrituras, la palabra del Señor, y cómo este es uno de los grandes fundamentos que nosotros los cristianos tenemos que tener.